vemos que lo que siempre, siempre, siempre predicó Jesús eh, era acerca del arrepentimiento. Él siempre decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, para nosotros quizás la frase queda un poco en el aire, pero ellos siempre estuvieron esperando la venida del Mesías, el que los iba a salvar, los iba a restaurar a Israel. Y, y esta restauración quería decir que el reino de Dios se había acercado nuevamente a la tierra. Entonces, básicamente fue lo que siempre habló y predicó Jesús: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Eh, Vemos que cuando Él sana a las personas, Lucas 8, donde está una mujer con un flujo de sangre, la mujer tenía, creo que lo tengo por acá, tenía 30 y algo de años, 32 años, con un problema de que no paraba de sangrar y de repente ahorita, bueno, no dice, no sé, se pone cualquier cosa, una toalla X, pero en ese entonces, según las escrituras, se le consideraba inmunda porque la sangre es vida y entonces que la mujer botara la sangre de esa manera era considerado como una inmundicia. De hecho, era separada del pueblo durante ese tiempo. Esta mujer, déjenme buscarle el capítulo. Esta mujer, imagínense, con tanto tiempo, con ese problema, ella ya no vivía ni con sus familiares, no vivía en su casa, ella estaba fuera de la ciudad y fuera de la ciudad es en peligro, ¿sabes? Fuera de la ciudad es que no tienes protección porque lo que a ellos los protegía en sí en ese tiempo, ¿verdad? De cualquier otro pueblo, de bárbaros, de cualquier otro tipo de personas, eran las murallas de la ciudad. Eso era lo que protegía en ese entonces a los pueblos. Entonces, si a la persona la sacaban de allí, realmente es como vivir debajo de un puente, o sea, peor, porque no tienes contacto con nadie. Entonces, esta mujer dice en Lucas 8, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, perdón, eran 12 años, y que había gastado en médicos todo lo que tenía, por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaron y los que con él estaban también, ¿no? Y dijeron, maestro, pero si toda esta multitud que tienes alrededor, o sea, no somos tres pelagatos, es un gentío, todos te oprimen, ¿cómo tú vienes a decir que quién te ha tocado? O sea, todo el mundo te está llevando por delante. Y él dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, imagínense eso tan impresionante. Y entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había quedado sanada. Lo impresionante es que Jesús le dice en el verso 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjense que no le está diciendo tu fe te está sanando, yo te estoy sanando por tu fe, le está diciendo tu fe te ha salvado. Y es precisamente por eso. Ella reconoció en él al Mesías. Y creo que hemos escuchado ese tema de la mujer del flujo de sangre, hay canciones que hablan del borde de su manto y todo, pero hay algo todavía más profundo y es la intención de estos estudios. La intención no es quedarnos con lo que yo asumo, ¿verdad? Con mi mentalidad occidental en el 2021, ¿cómo asumo yo lo que pasó? Aquí no hay casualidad y nada queda por fuera. Fíjense que acá dice, cuando Jesús habla con ella, dice, eh, antes dice, cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Ahora, si yo pregunto en este caso, ¿por qué le tocó?
Cualquiera dice, bueno, es que quería ser sanada. Sí, pero ¿quién le dijo a ella que por tocarlo va a ser sanada? O justamente por tocar el manto, ¿por qué no dijo si le tocó la sandalia o la pierna? ¿Por qué tocar el manto? Acá es donde entra justamente el tema de los estudios. Fíjense que Malaquías 4.2, vamos a ver si lo encuentro. Malaquías 4.2, en Malaquías 4.2 hay una profecía, ¿sí? Cosa que nosotros desconocemos porque no era nuestra cultura, pero tenemos este libro. Yo supongo que todos tenemos una Biblia en la casa y está Malaquías 4.2. Entonces dice, mas a ustedes, los que temen a mi nombre, les nacerá el sol de justicia, dice el Yahweh, dice Dios. Y en sus alas traerá salvación, dice esta versión, otra versión dice sanidad. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías profetiza acerca del Mesías y dice, el Mesías va a traer sanidad en su manto. En nuestra versión se tradujo como manto. El original no dice manto, dice zigzag. El zigzag era sobre la túnica de los maestros o los rabinos, tenían como una bufanda. La tenían por encima y eso llegaba casi que hasta los tobillos. Pues no era el manto que vemos en los dibujitos por allí o en la película. Era un zigzag de rabino judío, ¿sí? Y eso llegaba hasta los tobillos y la mujer decía, bueno, imagínate 12 años sin dinero, habiendo probado todo, nadie la pudo curar, o sea, el sufrimiento, el hecho de tener esperanza porque conoció un médico y después que no te sane, entonces buscar otro médico y que no te sane y vivir así, yo creo que ella estaba desesperanzada, o sea, estaba muy mal, o sea, esa mujer ya vivía porque respiraba. Y en eso se entera que viene Jesús y dice, bueno, yo creo que él es el Mesías, porque es que hay que tener fe. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Tenía fe que él era el Mesías y se arriesgó. ¿A qué se arriesgó? Si una mujer con ese problema, que se considera inmunda, entra en la ciudad, de por sí si entra la pueden apedrear para matarla porque era inmunda. Si la mujer aún así logró entrar, fue una fe que no fue solamente, bueno, voy a tocarlo, no, es una fe que arriesgó su vida, o sea, la mujer demostró de verdad que tenía fe. Y no solamente que entró, sino que si la descubren, si toca a otras personas, la apedrean a ella y a la persona. Si toca al maestro, o sea, un rabino, tienen que apedrearlo, por lo menos a ella la apedrean y a él lo tenían que sacar de la ciudad y pasar un rito de purificación. Entonces, imagínense todo el problema que ahí lo leemos porque desconocemos lo que se ha llamado Antiguo Testamento, pero la Biblia es una sola. Y la mujer llega y toca el zigzag del rabí, del maestro, porque en la profecía Malaquías decía que allí él iba a traer sanidad, entonces ella dijo 2 más 2, 4. Y la mujer entró y lo tocó. Imagínense ese momento, o sea, la mujer impactada, la mujer allí en el piso llena de sangre, pues la que se acababa de bañar, el maestro viéndola, la gente así como que la apedreamos o qué, o sea, ya. Y él dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. O sea, si la mujer se sanó es porque él es el Mesías, obviamente. Y lo impresionante es que él lo hace porque vio su fe, porque vio todo lo que ella hizo para tocarle. Y con respecto a la profecía de Malaquías, por eso es que, bueno, hemos comenzado estos estudios porque de verdad tenemos, me incluyo de primero, mucho desconocimiento en cuanto a la escritura y ese es el problema. Podemos hacer cualquier tipo de interpretación cuando no conocemos la base de lo que realmente estamos estudiando, porque lo que se escribió antes es la base para interpretar el Nuevo Testamento. ¿Y por qué les comento todo esto? Pues porque él dijo, tu fe te ha salvado. Él no dijo, tu fe te sanó. Él dijo, tu fe te ha salvado, porque justamente la salvación comienza por ese tipo de fe. Cuando, fíjense que es una fe
que no es simplemente yo creo, porque la palabra dice que los demonios creen, pero tiemblan. O sea, creen y saben que Jesús es el Mesías, pero no son salvos. O sea, no basta con ese creer que siempre nos han dicho o enseñado, sino que el creer va acompañado de obras. Y dice la palabra que Dios preparó esas obras de antemano. Entonces, es impresionante cómo la mujer es salva. No solamente sanó, sino que fue salva, fue rescatada de la condenación por sus pecados. Y Yahshua, Jesús, la tomó del reino de las tinieblas y la sacó al reino de la luz, que fue lo que él vino a hacer. Por eso él decía constantemente, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. O sea, quiere decir que el rey se ha acercado. En otras palabras, él nos está diciendo, escojan el camino de la vida, el camino de la luz, y arrepiéntanse del pecado, pero con corazones sinceros. Hace unos días yo hablaba con papá y le decía, papá, no quiero que sea un remordimiento el hecho de venir a pedirte perdón, sino que sea algo sincero, que de verdad y sea algo, pues no sé qué tan definitivo, porque no sabemos qué podemos experimentar a futuro. No puedo tener la confianza puesta en mí, sino en él. Entonces, lo que me decía era que no le importaba, o sea, como que no se preocupaba o que no se enfocaba tanto en la falta que uno cometía, sino en esa humillación al momento de pedirle perdón. O sea, porque si la humillación es sincera, él viene rápido al auxilio, a nuestro rescate. Y por eso él dice que el día de la salvación ha llegado. ¿Sí? Porque Juan el Bautista y Jesús, o Yahshua, su nombre verdadero, siempre hablaban de esto, del arrepentimiento de nuestros pecados. Porque lo que nos impide vivir cerca de Dios justamente es el pecado. ¿Sí? Se los comentaba, creo que en los 2 videos anteriores, las 2 reuniones. Dios acá arriba, el hombre acá, y no podía acercarse por el mismo pecado, pero cuando Dios resuelve el problema del pecado, ya queda de parte de nosotros el arrepentirnos para acercarnos. ¿Sí? Obviamente Jesús cuando vino se hizo hombre, se entregó como un cordero y se dispuso a llevar esa carga que no podíamos llevar. Y eso fue lo que nos hizo verdaderamente libres. Ahora, ¿de qué trata la salvación? De que Él ya pagó. O sea, Él ya pagó el precio. El pecado es como que yo diga, hey, compré un curso. ¿Sí? Compré un curso y te regalo la contraseña, el usuario, puedes ver todos los cursos que quieras allí, pero tú nunca ingresaste a la plataforma a estudiar, a ver el curso. Si te quedas ignorante, ¿es culpa de quién? Es culpa tuya, no mía, que ya te facilite todo. Lo mismo hizo Jesús. La gente dice... Ah, ya, sí, ya, ahora sí. Perdón. Sí. La gente dice, no, bueno, Él me salva, o Él ya me perdonó de todos mis pecados, o pido perdón al final. No es así. Él simplemente ya hizo su parte. Ya lo que resta es que nosotros nos abracemos a ese pacto de amor que Él nos regaló. Pero imagínense que nos han dicho siempre, bueno, no, pide perdón al final, o no recuerdo cómo se llama la oración que le hacen a las personas enfermas, pero en la iglesia se le acostumbraba a hacer una oración y ya, y fue salvo. Pero no, o sea, vivió toda una vida apartado de Dios, nunca un arrepentimiento sincero. Por una oración, pues no creo que alguien se vaya a salvar. ¿Sí? Quizás en un momento de dificultad, de enfermedad, uno analiza mejor las cosas y puede arrepentirse. E incluso a veces las personas pasan por esas etapas de enfermedad justamente para eso, porque Dios prefiere que se pierda el cuerpo, pero que se salve su alma. Pero no es el plan. El plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que nos podamos arrepentir antes y comencemos a vivir esa restauración que Él quiere para nosotros, para ser unas nuevas criaturas. Que de verdad la transformación sea interna, no externa como la pintan las religiones, sino interna en el corazón. Es un proceso, es del día a día,
muchas veces podemos fallar, pero Él siempre nos va a asegurar que está con nosotros, ¿sí? Él siempre va a tener su mano para levantarnos. Como les decía, pues Él se entregó por nosotros y espera con pasión, Él anhela que nosotros le podamos entregar nuestras vidas. Así como las ovejas confían en su pastor, nosotros también podemos vivir confiados en Él, porque la palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. No quiere decir con esto que es que todo nos va a salir bien, no, sino que los planes que Él tiene son para bendecirnos, para santificarnos más en cuerpo, en alma y en espíritu. Normalmente cada uno de nosotros tiene una forma única y diferente de hablar con Dios. Y a Él le agrada, no es algo como que, bueno, les voy a enseñar a orar, Padre Nuestro, que no. Es una oración, entiendo que el Padre Nuestro es una oración muy hermosa, tiene muchas cosas dentro de sí misma para poder entenderla, para poder aplicarla, pero es una oración que Él dio como modelo, ¿sí? No es que yo necesariamente tengo que repetirla exactamente, no. Lo bonito es que cada quien puede hablarle desde el corazón a papá y decirle, mira papá, acercarnos confiadamente a Él y serle sincero. El Salmo 25 dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A Dios creo que le agrada muchísimo cuando venimos simplemente, papá, mira, estoy mal, o sea, estoy aquí, no me siento bien, o mi corazón está así, o me molesté con tal persona, o hice esto, pero siempre con sinceridad, por encima de todas las cosas. La religión nos da patrones, nos da formas, nos dice primero es así, después así, pero no, con Dios eso no sirve. Con Dios lo que sirve es que, como dice, no recuerdo, creo que era el Salmo 51, que un corazón contrito, o sea, humillado y arrepentido, Él no lo va a rechazar. Y entonces es justamente por eso, y sabes, he aprendido que papá incluso las groserías es como que algo que le duele. Más, en oportunidades me ha pasado y me han dicho muchas personas también que el Espíritu Santo sienten cuando el Espíritu Santo dentro de uno se entristece por una mala palabra, por una mala acción, por un pecado que hayamos cometido, por una falta. Él mismo se entristece dentro de nosotros y el apóstol Pablo dice en sus cartas, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces creo que lo importante aquí es cuidarlo, ¿sí? Después que nosotros sinceramente hablamos con papá y le decimos, mira padre, quiero que me llenes, quiero ser uno contigo o una contigo, quiero que tu Espíritu Santo entre en mí, quiero ser parte de ese pacto de amor, quiero entrar en ese pacto de amor. Cuando Él envía ese Espíritu Santo a tu vida, lo que debemos hacer es cuidarlo, o sea, siempre lo han representado como una paloma, ¿sabes? En las escrituras siempre lo dibujan como una palomita blanca. Bueno, tal cual, imagínense que está una palomita blanca aquí. ¿Qué hace uno para no asustarla? O sea, prácticamente no haces nada para asustarla porque se va. Entonces, el Espíritu Santo, en cierta forma, tiene como esa característica, ¿sí? Que simplemente debemos amarlo, atesorarlo, es un regalo. Fíjate que antes de que viniese Jesucristo, nadie tenía el Espíritu Santo dentro de sí. Creo que salvo, no, nadie, porque incluso el apóstol Juan dice que era lleno del Espíritu, pero no con el bautismo del Espíritu, porque el bautismo lo hizo Jesucristo mucho tiempo después. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pues propongan en su corazón apartarse de todo lo que a papá no le agrade. Y de hecho, propongámonos, porque necesito anotarme allí también. Y que sea con su ayuda. A veces también he visto que me he esforzado mucho en hacer cosas, pero solo, o por mi cuenta, y no es lo mismo cuando nos rendimos en Él. Es impresionante. Él obviamente comprende muchas cosas en nosotros, pero Él lo que quiere es perdonar.
Él no quiere juzgarnos ni condenarnos. De hecho, anotaba por allí que somos la razón de su alegría. Somos valiosos y valiosas para Él y nos acepta. Pero nos acepta como lleguemos, pero es para transformarnos, ¿sí? Mucha gente dice, no, pero es que Dios me acepta así. Y lo deja hasta allí. Sí, pero o sea, es para que cambiemos. Es para restaurarnos a su imagen y semejanza, porque en el principio fuimos creados a su imagen y semejanza, pero en lo que entró el pecado, distorsionó su imagen en nosotros y la semejanza que teníamos con Él. Entonces, ¿qué quiere hacer Él? Tomarnos nuevamente para restaurarnos. Fíjense, en un solo día, papá creó los cielos y creó la tierra, ¿sabes? Adán y su descendencia pecó por mucho tiempo, pero en un día Jesús quitó el pecado de toda la humanidad. Entonces yo anotaba, o sea, ¿creerás también que en un día Él pueda restaurarte? O sea, puede hacernos libres de toda esa influencia del pecado que creo que mientras más nos vamos como olvidando, alejando de Él, es como echando hacia atrás, ¿sabes? Es como regresando nuevamente a las ataduras que teníamos antes. Entonces, ¿cuál es la idea o cuál es la idea que Dios tiene? Y hace rato me acordaba porque ya tengo incluso una presentación hecha por allí acerca de la restauración. Que la idea de Él es que seamos uno con Él. ¿Sabes? Jesús decía, el Padre y yo uno somos. Y el hecho de ser uno con Él, eso llena todo vacío en nuestros corazones y comienzan a ordenar las cosas en nuestra vida a nivel interno. Obviamente los cambios que hacemos como personas a nivel interno afectan a nuestro entorno, ¿sí? Entonces, quizás no sea automático, quizás no sea instantáneo, pero las cosas, el entorno, nuestra vida, nuestra paz, sí mejora del cielo a la tierra. Y cuando lo necesites, díselo, o sea, te puedes arrodillar hoy mismo y decirle, papá, mira, yo necesito eso. No entiendo bien todo lo que José Miguel está diciendo, porque apenas estamos comenzando, pero yo quiero de tu paz, o sea, yo quiero ya que me adoptes, ¿sí? Porque la adopción viene con un sello, que es el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es como Él apartándonos y diciendo, Él es mío, ella es mía. Ese es el sello del Espíritu Santo y lo explica también el apóstol Pablo más adelante. Entonces, creo que ese sería como el resumen de todo esto de hoy, que apartemos tiempo. Lo ideal, esta mañana yo me acordaba justamente de eso, yo decía, sí, tengo que ya, o sea, retomar eso, ¿sabes? Como antes que yo decía, todas las noches a las 11 voy a estar aquí contigo, y ya es como una cita. Y no es que llegué ahí, me senté y bueno, que hablo, que pido, no es para pedir, es para estar allí, o sea, a veces en silencio. Simplemente, papá, mira, aquí estoy, te voy a hacer compañía un ratico y a veces, justamente por eso, él te comienza a hablar, o sea, te comienza a decir cosas que uno ni pendiente, pero que él quiere compartirla. Y creo que es muy, muy, muy hermoso. No sé si ya de la semana pasada, esta semana, pues tengan alguna duda, alguna inquietud, algo que compartir, algo que hayan experimentado, porque no todo tiene que ser teoría. ¿Sí? Lo ideal es que todo esto que estamos conversando lo experimentemos cada uno en nuestras casas, en nuestro tiempo a solas con Dios, en esa intimidad con Él.